día de hoy vamos a continuar profundizando en conceptos relacionados con la filosofía Lean Manufacturing de manera puntual en la herramienta de TPM, y uno de ellos son las 6 grandes pérdidas. Se conoce como las 6 grandes pérdidas a las 6 principales causales que afectan de manera negativa nuestros indicadores de productividad. Estas 6 grandes pérdidas afectan entonces disponibilidad, rendimiento y calidad, y han sido agrupadas para cada uno de estos indicadores en 2 importantes grupos. Entonces veamos primero cómo afecta el indicador de disponibilidad. La primera gran pérdida que está asociada a este indicador son los paros no programados. Se conoce entonces como paros no programados aquellos que no hacen parte del proceso productivo normal de nuestra empresa, como por ejemplo puede ser un alistamiento o el almuerzo o las reuniones. Todas estas causales son previsibles y se conocen como paros planeados y programados. Los paros no programados entonces, como no son previsibles, lo que hacen es detener de manera abrupta nuestro proceso productivo. Nuestro objetivo entonces será reducir al máximo esos paros no programados o incluso eliminarlos completamente. Para poderlos eliminar entonces vamos a tener que tener conocimiento de cuánto duran esos paros, con qué frecuencia se realizan, además de a qué grupo pertenece en caso que tengamos algún árbol de pérdidas, para poder enfocarnos de manera prioritaria a aquellos que más nos están afectando nuestro indicador de disponibilidad y poder destinar recursos a aquellos que realmente están haciendo que se detenga nuestro proceso productivo. El segundo grupo que afecta el indicador de disponibilidad son los cambios de referencia. Se conoce como cambio de referencia al tiempo que transcurre entre la última unidad buena que produjimos del ítem A y la primera unidad buena del ítem B. Ese tiempo que transcurre entre el ítem A y el ítem B es considerado cambio de referencia y es uno de los mayores ofensores de disponibilidad. ¿Cómo podemos hacer para reducir esta pérdida? Podríamos poder crear pequeños subprocesos que faciliten los cambios de referencia. Podríamos crear algún ciclo de producción en el cual conozcamos de qué referencia a qué referencia se hace más rápido un cambio, o incluso mejorar aspectos en el proceso que permitan de pronto traer personal que apoye durante el tiempo que dure un cambio de referencia y de esa manera reducir los tiempos asociados a esta gran pérdida. El segundo indicador entonces que dijimos que se ha afectado por las 6 grandes pérdidas es el indicador de rendimiento. La primera gran pérdida asociada al indicador de rendimiento son las pequeñas paradas. Las pequeñas paradas son aquellos paros que son tan pequeños que son difíciles de anotar o de llevar control o llevar registro sobre ellos, y que normalmente los operarios son capaces de solucionar en el momento. ¿Qué es lo ideal con estas pequeñas paradas? Contar con algún sistema automático de captura que nos permita cuantificar esas pequeñas paradas, y si no contamos con un sistema de este tipo, entonces tenemos que tener muy claro cuál es el ciclo ideal de generación o de trabajo y medirlo contra el ciclo real para ese mismo ítem, y con la diferencia de los dos podemos llegar a cuantificar el impacto que están teniendo estas pequeñas paradas. Entonces recordemos que el impacto de las pequeñas paradas no está en la duración, sino en la frecuencia con la que estas aparecen, y muchas veces son tan frecuentes que empiezan a alterar el rendimiento de nuestra máquina. La segunda gran pérdida asociada al indicador de rendimiento es la reducción de velocidad, también difícil de cuantificar. Normalmente debemos recurrir al mismo sistema que las pequeñas paradas. Uno es contar con un sistema automático que nos permita estar midiendo de manera constante la velocidad a la que está trabajando nuestra máquina, o en su defecto tener el tiempo de ciclo ideal, compararlo con el tiempo de ciclo real y empezar a identificar si la diferencia entre los dos se debe a una reducción de velocidad. ¿Por qué debemos hacerlo de manera separada, las pequeñas paradas y la reducción de velocidad? Porque por lo general lo que causa una y otra es completamente diferente. Por eso debemos tener muy claro cómo es el proceso que se lleva a cabo al interior de nuestra planta
para poder determinar si lo que está afectando el rendimiento son pequeñas paradas o es reducción de velocidad. Finalmente, el tercer indicador que se ve afectado de manera negativa por estos grupos de las 6 grandes pérdidas es el indicador de calidad. A este indicador van asociados entonces dos grupos. El primero es el desperdicio por puesta en marcha. El desperdicio por puesta en marcha es aquel que se genera cuando yo estoy en un proceso de arranque o de cambio de referencia. En este caso lo que debemos hacer es intentar mejorar tanto el proceso de cambio de referencia o de arranque de máquina como los ítems o los materiales que yo esté utilizando y que hagan parte de este proceso de arranque. El objetivo entonces es identificar y cuantificar cuánto es el desperdicio que se está generando por arranque de máquina para poder organizar mis recursos a disminuir esa gran pérdida. Porque no solamente se está perdiendo material físico o producto, sino que se está perdiendo el tiempo asociado a generar ese material en mal estado. La segunda gran pérdida asociada al indicador de calidad es el desperdicio por producción. Se entiende por desperdicio por producción aquel que se genera una vez la máquina ya ha arrancado, ya se ha liberado y empieza a generar producto defectuoso. ¿Qué debemos cuantificar aquí? No solamente el producto defectuoso, sino el tiempo que se gastó la máquina en generar ese producto defectuoso. También es importante tener en cuenta que se debe incluir dentro de esa medición de producto defectuoso aquel que ha sido reprocesado. Es decir, no se rechaza, pero debe ser tratado nuevamente para que pueda ser considerado un producto bueno. Entonces, esa cuantificación del tiempo que nos gastamos generando eso, más la cuantificación de unidades que se generaron de manera defectuosa, debe entrar para poder definir esa gran pérdida, ese último grupo, y poder trabajar en disminuir los tiempos asociados a esa pérdida. De esta manera entonces terminamos el tema asociado a las 6 grandes pérdidas. Si tienen alguna duda, alguna inquietud adicional, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales o ingresar a nuestra página www.provalnet.com. Muchas gracias.